Katropa kong XFM, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa kong XFM, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa kong XFM, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa kong XFM, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM. Mga katropa, exciting! Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines. XFM. XFM. FM. El exacto hora, mga katropa, alas 6 ya. El hora de levar con ustedes el Santon Plus Gold Food Supplement for healthy body and stronger immunity. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita. Buenos días, Asia's Latin City. Buenos días, Ciudad de Zamboanga. Este día de domingo, fecha 19, mes de abril, año 2026, desde el 99.5 XFM Zamboanga News Headquarters, mga noticias que debe ustedes oír, junto con el ustedes anunciador na radyo. Este el ustedes anunciador na radyo katropang Marlon Fernandez Garcia para na repaso del mga noticias. Mientras tanto, el cabezamiento del mga noticias. Express Balita. 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 Repaso del mga noticias, mga katropa. Express Balita. Express Balita. Alcalde del ciudad ya dale reward 500,000 de pesos. Si quien puede dar información, el locación del mga suspechao na matanza con el man maridable negociante na Pilar Street. Ese mga katropa, ese noticia del pasado semana ese. Después anuncia el mismo alcalde na social media na publiko kay dali gani reward. Ya sabi mo kita muy bien mga katropa, que el mga suspechao ya puede ako na esos arresta. Express Balita. Express Balita. Repaso del mga noticias mga katropa. Motorsiklo ya si como el getaway vehicle del mga suspechao na matanza con el man maridable na Pilar Street ya puede recubrir na barangay Manikaan. Express Balita. Express Balita. Western Mindanao fishing industry ta emprenta ahora en la critical crisis por causa con el alto precio del petróleo. Mucho trabajo posible ay perde y operación ng mga fishing company ay descansa. Express Balita. Express Balita. Ciudad de Zamboanga overall champion na Zipra Meet 2026. Express Balita. Express Balita. Mas pa del mga repaso del mga notisya headlines mga katropa. Express Balita. Express. MBLT1 Philippines Marines formalmente ya sale ya aquí na syudad ya reemplaza el Philippine Army el quien continúa vigila al seguridad soporta con el PNP. Express Balita. Express Balita.
Alcalde del ciudad ya escribí con el presidente del país para poner atención con el problema del precio del crudo y también con el 4 congressman para mancuento con el problema. Express Balita. Express Balita. Mayor del ciudad tapini con el chief PNP y regional director para aumentar el pulis aquí en la ciudad. Express Balita. Express Balita. Ya dale reward el alcalde del ciudad con el mga informante Ken. Ya insinya onde te esconde el sospechado. Headlines. Alcalde del ciudad dale warning con todo establecimiento de negocio cumplir con el ordinanza pone CCTV para na seguridad. Headlines. Un grande ayuda el arresto del sospechado, el mga opisyal del pulis sambuangueño que assign na basilan. Headlines. Alcalde del ciudad ya pidi public apology después el Integrated Bar of the Philippines acerca con el disuyo pesaw palabra na mga abogao. Headlines. Pamilya Gingona ya conformaya arkila el di ilanote na Murga Drive para parking area del Zamboanga City Medical Center. Headlines. Tres Chinese national el kentan na negosyo kinasyonan ya arresta el Bureau of Immigration. Headlines. Ya ordina el alcalde del ciudad para buscar con el sospechado que ya planta cuchillo con el maestro na la Purísima Street. Headlines. Mas pa del mga repaso headlines mga katropa, mga persona quien envuelto na trouble ya pidi perdón na mayor del ciudad y na publiko. Headlines. Express Balita. Para na national news, presyo del crudo y gasolina imposible ya según abaja na 60 pesos cada litro. Según con DOE Secretary Garin. Headlines. Para na international news, mal noticia. Para con el dos nación después el Estados Unidos y Iran no hay mantupa na di ila mga reglamento mga katropa. Para na mas del mga noticia, detalye mga katropa. Express Balita. Después con el taman kalaya video na social media, si Kilaya Yamata el dos sospechado con el manmaridable negociante del viernes madrugada de la pasado semana adentro mismo na di la printing shop na Pilar Street, Barangay Zone 4. Del pasado semana ya dale reward el alcalde Quimero Lazo na cantidad de 500,000 si quien él puede darle la información del mga sospechado. Base na CCTV footage kaya puede capturar bien claro el mga cara del mga sospechado que en aquel tiempo adentro del establecimiento del mga biktima antes se sucede hasta el momento ya mata estos con el biktima usando el fusil. Con el manmaridable biktima ya puede identificar amo kanda Anora Hamdan y de este marido si Pahid Hamdan con Lebanese national. Donde la CCTV ya puede capturar después de cuantos minutos de cinta dentro del mga sospechado. De repente lang estos ya anda tira con el manmaridable después saca con el sen y apricura pa imbesti el biktima Lebanese national. Con el sospechado ya con el Lebanese nacional, con el sospechado ya correste afuera del establecimiento, ya procura rebata con el fusil del sospechado, más quien tiene ya tupada de bala na cuerpo. La crime scene, visible un fusil kaya puede rebatar al biktima con el mga sospechado y también helmet del hechor. Express Balita.
Más pa del mga repaso del mga noticias mga katropa dentro del pasado semana. Después con el sin descanso, operación de la autoridad para pedir arrestar con el mga sospechado na matanza con el manmaridable na Pilar Street en esta ciudad. Ya puede recubrir la autoridad con el motorciclo ya usan como getaway vehicle del mga sospechado. Después estos comete con el crimen donde anda estos tira con el maridable negociante na Pilar Street del viernes sa pasado semana madrugada. Ya puede recubrir con el motorciclo que tiene placa número 385HBN ya usa el mga sospechado na sitio a playa particular na cementerio na barangay Marikaan en esta ciudad. Express Balita. Express. Más pa del mga repaso del mga notisya dentro del pasado semana mga katropa. Express Balita. Por causa con el sin descanso subida del precio del producto del petróleo, una amenaza también ahora te enfrenta el 17 mga fishing company. Aquí en Western Mindanao, quien te enfrenta este mga tiempo el critical crisis que posible afecta mucho con el empleo. A food supply operation na industria. Durante el press conference ng City Hall de Abril 11, que encabeza el mismo presidente del Southern Philippines Fishing Association Incorporated o SOPIL, Julius Daniel, él habla que el subida del precio del diesel este mga tiempo ya afecta mucho por causa ta continúa a subir el día la operation na Coast. Por causa de que haya limitado el de la operación, afecta mucho el supply y posible hay perder también mucho trabajo. El ciudad de Zamboanga, conocido como the Sardines Capital of the Philippines. Por causa con el crisis de enfrenta ahora, el grande asigún el posibilidad que por su aumente descansa la operación el mga canning industry. Express Balita. Express Balita. Mas pa del mga repaso del mga noticias mga katropa. Express Balita. Express Balita. Overall champion, el Ciudad de Zamboanga na 2022 second Zamboanga Peninsula Regional Athletic Association of Sipramit 2026 kaya conducía el Ciudad del Isabela na probinsya del Basilan. El mga atleta del Ciudad de Zamboanga ya puede llevar con el 148 gold medals, 96 silver y 92 bronze medal, con total de 336 medallas. Mientras está segunda amo el Zamboanga del Norte y Polog Dapitan City, que donde ya puede llevar volver el de la mga atleta o atlet con el 125 gold medal, donde total de 362 medallas, más alto comparado con el Ciudad de Zamboanga. Además, está también Acatres, el Zamboanga del Sur, donde puede también sila llevar volver el 91 gold medal. Tali también a 103 silver y 94 bronze medal, con total de 288 medallas. Todo mga atleta desde diferentes mga syudad y probinsya na Rion 9 na elementary y secondary category. Man todo mga atleta ya dali mira con el dila talento na diferentes clases de deportes estos ya presenta. Express Balita. Express. Más pa del mga repaso del mga noticias mga katropa. Express Balita. Express Balita. Dentro del cuantos años ya está el NBLT1 Philippine Marines aquí en la ciudad para vigilar la seguridad na entero ciudad, donde por medio mga katropa del send-off ceremony el NBLT1 Philippine Marines ya transfería kanila para na Luzon. Según con el alcalde del ciudad Quimeradan Olaso, el número del Philippine Army quien reemplaza con el Philippine Marines, más manada y completo el de ila equipo.
Komento pa di Mayor Olaso, ya Saleman, el MVLT-1 Philippine Marines, pero asigun, el Gobierno Nacional, ya dale con el Philippine Army, mas completo el equipment, mga katropa. Express Balita. Mas pa del mga repaso, del mga noticias, mga katropa. Express Balita. Express Balita. Ya escribí el alcalde del ciudad, Kimer Adan Olaso, na presidente del país, incluido con el 4 congressman para discutir con el grande problema por causa alto precio del crudo y gasolina. Uno del ya bien afectado el mga fishing company, esperanzao ay descansaya el de la operación. Afectado mucho el 30,000 mga empleyado del 17 fishing company bao na sopil. Na mga dia que viene afecta también el operation del canning factory. Según con el alcalde de Ebe, el 4 congressman mancuento na Congress acerca con el grande problema na ciudad por causa con el sin descanso subida precio del crudo y gasolina na mercado. Express Balita. Express Balita. Mas pa del mga repaso del mga notisya dentro del pasado semana, mga katropa. Express Balita. Express Balita. Base na populasyon na ciudad de Zamboanga y alcanza na más de 1 milyon. Mientras el mga pulis presente según na Zamboanga City Police Office, 1,300 lang pulis el quien tabila el seguridad de entero ciudad. Base na ratio, cada un pulis necesita bisya con el 700 civilian. Es el cosa observa el alcalde de la ciudad, Kimer Adan Olaso. Bien falta el pulis quien vigila el seguridad na highly urbanized city. Esta razón para pedir el mayor de la ciudad con el chief PMP y regional director del Front 9 para aumentar el pulis aquí en la ciudad. Si acordata continúa el recruitment del Front 9 y Zamboanga City Police Office para na nuevo pulis, pero mayor parte aplikante hindi de ciudad, de otro probinsya tienen pa man mga aplikante sambuangueño hindi tapasa na BMI. Express Del Balita. mga noticias, mga katropa, repaso del mga noticias. Express Balita. Express Balita. Alcalde del ciudad, ya dale reward 300,000 de pesos na mga informante, 200,000 de pesos na lantawan pulis, 100,000 de pesos na lantawan LGU. Bien grande ayuda para puede arrestar con el sospechado na matanza con el foreign national y el esposa de este. Ya rindi gracias al alcalde del ciudad, Kimer Adan Olaso, na mga basilan, pulis y LGU, Kenya puede ayudar mucho en arresto del sospechado y ya puede dar justicia con el mga pamilya del víctima. Si acorda, el alcalde anuncia na público Kenya puede insignia na pulis. Si donde te esconde el mga sospechado, ay dale el reward 500,000 de pesos. Estaba según su personal bolsa. Es la razón para darle el reward que ella puede arrestar con el mga hecho. Express Más pa del mga noticias, mga katropa, repaso del domingo dentro del pasado semana. Express Balita. Express Balita. Ya se acorda si Mayor Kimer Adan Olaso con todo mga negosyante para poner CCTV na di ila establishmento para na seguridad del di ila negosyo y seguridad na mga negosyante. Según con Mayor Olaso, un grande ayuda a la seguridad si tiene mga CCTV adentro y afuera del establishmento para del seguridad. Se acorda el incidente de tiro ya sucede na Pillar Street, Barangay Sonfor por causa na CCTV ya puede identificar con el mga sospechado. Por causa na CCTV ya resulta na arresto del gunman. Express Balita. Sabi vosotros mga katropa, este clase ansina no, que la tadale anuncio al mismo alcalde del ciudad. Grande ayuda para na investigación. Si acorda ustedes mga katropa,
ya tiene que liba el asunto na mismo sanggunian panglungsod. Que debe gane el todo barangay, aquel mga hindi tamang functional mga CCTV. Hoy, paborya! Arregla con ese, compone. No magitabla, espera pa si Chene el suceso. Después pa habla kay ay componea. Después kay habla componea. Si Chene cosa ya sucede ay amo pa compone. Pero si Nuay ay sa niya takolo la babole. Good job, con el diato del alcalde del ciudad. Kay sabi vosotros mga katropa, uno, parte sa na investigasyon. Ese klase de mga adsida, suceso. O baka namun, de amul establishmento. Chenegat CCTV. Lumaya kita, akil, dali pa ka nato na bla. Oy, pune ka mo CCTV, Ali. Express Balita. Mas pa del mga noticias, mga katropa. Repaso del mga notisya. Express Balita. Express. Ya confirma el chairman del Peace and Order, Consejal Frederick Atilano, kay el mag-opisyal del Pulis Sambuangueño assign na basilan un grande ayuda durante el hot pursuit operation del CCPO o Zamboanga City Police Office, operativa contra con el sospechado na matanza con el foreign national. Asigun con Consejal Frederick Atilano cuando coordina el Zamboanga City Police Office na Isabela Basilan Police, enseguida ya sila el continuación del hot pursuit operation. Cuando ya puede identificar si onde esconde el sospechado, el Basilan Police y Zamboanga City Police Office ya conducí el operation na resulta na arresto del sospechado na di ila mismo casa na barangay Basaan, munisipyo de Lantawan. Mas pa del mga noticias, mga katropa, repaso del domingo. Express Balita. Express Balita. Yapi di dispensasyon na publiko inamagaw-bagaw, Kenya City con el disuyo mga palabra durante el press con del pasado día na conference room del City Hall el alcalde Kimer Adan Olaso. Asigun con el alcalde el disuyo mga pesaw palabra, ya se después asigura lang para hindi mandismiss el caso del arrestado sospechado na matanza con el foreign national y el esposa de este. Momento pa del alcalde concierne lang con el report del PIDEA. Manada mga cosa de droga prohibido ya mandismiss na korte por causa ng mga technicalities no kere ele asigun ay sosede. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Takumpirma ya el kapitan del barangay del Santa Catalina Joseph Daniel Evangelista, el Zamboanga Medical Center Esperanza Uchenia Parking Area para na mga bihikulo del di ila mga doktor i mga pasyente del ospital. Asigun kun Kap Evangelista na mga sige dito sunta con el Gingona Pamilya y Chief Doctor del Zamboanga City Medical Center, ya conforma ya el Gingona family manda arkila con el Zamboanga City Medical Center na di ila lote lokaw na Murga Drive Barangay Santa Catalina. El Zamboanga City Medical Center por cuantos años tan problema sila na di la parking area mismo al kanto y camino del Veterans Avenue y Evangelista Street amoya tao sa parking area aumento na kausa de trapiko. Mas pa del mga noticias, mga katropa, repaso del mga noticias. Express Balita. Después lang del monitoring y surveillance del Bureau of Immigration con el mga Chinese national negosyante aquí na syudad, ya descubrí kay LDE la mga dokumento falsao. Esta es la razón para el mga personajes del Bureau of Immigration ya conducí el operation contra aquí na syudad. Tres mga Chinese national el con quien ya puede arrestar. Ya le va con ya le va con el 3 arrestado Chinese national na Police Station 11 para na booking y blatter enseguidas. El personajes del Bureau of Immigration ya prepara ya con el papeles para na deportación
con el Tres Chinese National. Express Balita. Express Balita. Más pa del mga repaso, del mga noticias. Enseguida sa personajes del Police Station 11 ya conduce operation contra con el sospechado na hold up con el un maestro na La Purísima Street, Barangay Son 2 del pasado semana. Base na orden del alcalde, después lang del orden del alcalde Kimer Adan Olaso, ya puede encontrar con el alegado sospechado Kenya planta cuchillo con el maestro. La investigación, ya sabe un menor de edad el sospechado. Enseguida se eleva el jefe del Police Station 11, Police Captain Abdulaziz Salaudin, con el mayor del ciudad. Ya aconseja el alcalde con el menor sospechado. Mismo y admite este menor de edad con el alcalde, kaya según ya puede él hacer con el crimen por causa pelean sila del su live-in partner. Ya pide este perdón con el víctima. Ya pide este perdón con el víctima una public. In public, el WCPD también ya turnover con el minor na center del CSWDO. Express Balita. Express Balita. Mas pa del mga repaso, mga noticias, mga katropa. Después lang ya se le entende el alcalde del ciudad con el mga persona que han envuelto na trouble del Governor Camins del pasado noche que ya resulta susto del mga vivientes y causa de estorbo na paz y orden del ciudad na Zamboanga. Na investigasyon del mga investigador del Police Station 11 ya sabi kay el ambos mga persona man pamilya lang base na revelasyon del mga mayores del ambos partidos. Na enfrentera del alcalde Kimeradano Lasso ya perdona el ambos partido y pedir dispensación con el alcalde y na público con el cosa sila ya puede hacer disturbo na ciudad. Express Balita. Express Balita. Mga bulaog kamo yan. Express Balita. Express Balita. Para na national news, mga katropa. Posible ba, mga katropa? Ay liga pa o hindi na? El 60 pesos litro. Uwilaw kita? Ya anuncial mismo Department of Energy que posible asigun asegura otra vez na 60 pesos cada litro con el precio de crudo y petróleo aquí na país. Este por causa efecto del conflict na Middle East. Asigun con Energy Secretary Sharon Garin, este por causa con el estructural damage efecto del guerra y fuera con este, no hay también aseguramientos y cuando descansa el conflicto guerra na Middle East y cuando puede arreglar con el mga oil-related facilities. Momento pa di Garin, si alcanza 2 semana lang el guerra, tiene pa sigun posibilidad vira na normal presyo el presyo. Pero takore más de un mes el guerra que eleva y también grande destrozo na mga nasyon que sale bien afectado. Express Balita. Express Balita. Para na international news, mga katropa, repaso del mga noticias. May asigun mantupahan el dos nasyon entre el Estados Unidos y Iran con el diila mga reglamento para descansaya con el guerra na Middle East. Este mal noticia según para con el dos nasyon, este el cosa habla el mismo. Si US Vice President J.D. Vance a mediante con el serie del negociante entre el US y Iran. Si Vice President Vance presente ahora na Islamabad na Pakistan para unta en negosasyon entre el dos nasyon, pero ya tiene sigun substantive discussion. Pero no hay cosa na pwede arregla mga reglamento. Palabra ni Vice President Vance. We had a number of substantive discussion with the Iranians. That the good news, the bad news is that we have not reached an agreement. And I think that's the bad news for Iran. Much more than it's bad news for the United States of America. El
El unta sigun ya alcanza 21 hora ya principia del abril 11. Hasta abril 12 este mes. Que atende el cuantos mga alto oficial del Estados Unidos, Iran y Pakistan. Junto na delegation del Estados Unidos amo kada US Special Envoy Witkoff y el yerno del presidente Donald Trump si Jared Kushner. Objeto de negociación amo para mancuento con el ceasefire agreement que implementado el Febrero 28 bajo la Operation Epic Fury. Después el 6 meses guerra na Iran que ya causa el destrozo y crisis na ekonomiya. Incluido según la negociación amo el Reunion Enrichment Program del Iran y el mga kondisyon para na ceasefire agreement mga katropa. Express Balita. Express Balita. Good morning, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga taymangud muslimin. Good morning kunal di ato mga listener. Prano pa lang, ay Abriel dila mga radyo. Good morning kung Mabel Castilar Muta. Y también ali kung Randy Artiaga Santisas. Hello katropa, good morning. Pa-shoutout Permex family. Thank you katropa. Zeta-P Omega de Ayala. 99.5 XFM Zamboanga. Estaba ko na Madea Rons. Good job también con el diato mga PNP temprano pa lang. Alas 4 para alas 5 talyan ang mga checkpoint. Ang kandak yal checkpoint mga katropa. Bale Corena Camino. Sita 52. El dito yung seguridad, ha? At alito na buen seguridad, mga katropa. Good morning, 98 barangay, specialmente con el diato mga opisyal, barangay Tagawad, barangay Kapitan. Gente trabajo muy bien para con el dila mga bibientes. Saludo con vosotros. Pero kung aquellos mga habla kita hindi tatrabaha, muy bien, no barangay. Nasunod numaya ko na sa bota. Kapoy lang na. Lingkod-lingkod lang, walay mahimo dira. Sigura kita akel di atong opisyal tadalig at buwan serbisyo na datong komunidad. Tawil mga konsyerne mga katropa. Diba? Mahirap niya. Gracias na de vosotros participasyon. Ang programa, el repaso del mga noticias, mga katropa. Gracias también con el diamo na tech. John Mick Corpus, mga katropa. Y también con el diato na en calor con el diamo na news director, Katrina Aniñon. El diamo na OIC manager, katropang Joseph Sosobrado. Y también con el diamo na program director, Miko Guapito, mga katropa. Amokel, mga katropa, mga noticias, siempre para el entero team del 99.5 XFM Zamboanga. La nombre del entero team del XFM Zamboanga es el ustedes anunciador na radyo, katropa mo, o katropang Marlon Garcia, para na Unido Nación de las Islas Pilipinas, XFM News, Buenos Dias, Asia's Latin City, Ciudad de Zamboanga. Mga katropa, exciting dito! Umaga pa lang, mapapangiti ka kapag XFM na ang kasama. Ang iyong gabay, sa araw-araw, kaya saan ka pa? Dito ka na